explicaros, ¿no? Un poco cómo he llegado aquí, cómo estoy viviendo esta situación y no sé, pues si os puedo transmitir alguna idea, os puedo ayudar o puedo, no sé, dar un poco de luz, ¿no? En toda esta tormenta que estamos viviendo, pues genial. Lo primero deciros que yo no os voy a hablar nada de datos de coronavirus, como 20% de paro, no, desconozco el dato real, esto como a nivel personal, ¿no? Hace 2 años me bajé un poco del nivel tecnológico y quité la televisión de mi casa y me quedé solo con la radio. Y ahora mismo, ya hace 20 días, un mes, decidí quitar la radio para quedarme simplemente con boletines oficiales del Estado y legislación, que es lo que me afecta. Entonces, no voy a poder hablar o decir datos exactos porque he preferido salirme de ellos para poder tener una visión clara del trabajo. Bueno, pues Rita, la que tenéis aquí delante, en 2014 empiezo con la idea de que quiero hacer algo diferente, de que estoy en una empresa de recursos humanos que era antihumanos, que me apetecía hacer algo con corazón, con pasión, como yo digo, y me apetecía pues lanzarme al mundo empresarial. Primero lanzarme al mundo empresarial porque era demasiado joven para poder tener un puesto de alta responsabilidad dentro de recursos humanos, tenía 26 años y había sido rechazada ya 2 o 3 veces de unos puestos que a mí me resultaban muy interesantes, que sabía que podía hacer y que tenía la capacidad. Y entonces cuando me rechazan 3 veces dije, pues me apetece lanzarme al mundo empresarial y en el mundo empresarial pues decido montar Berker Recursos Humanos. Han sido 5 años frenéticos que se me han pasado así, frenéticos porque empecé muy poco a poco, empecé yo sola con una chica, un contrato, un cliente, 2 clientes, de 2 eran a 4, empecé con muchos kilómetros en el coche, muchas visitas al polígono, muchos esfuerzos, muchas horas de teletrabajo en casa, mucha investigación de a qué clientes visitar, qué empresas ir, cómo contarles mi proyecto, cómo hacer que se fiasen de mí, porque al final una empresa se tiene que fiar de mí porque yo les voy a pagar las nóminas a sus trabajadores o a los trabajadores que yo les voy a ceder. Y la pregunta, si alguien me dice cómo he llegado hasta aquí, pues con mucho esfuerzo y también con mucho apoyo y mucha gente que ha trabajado conmigo y ha colaborado y me ha ayudado también a llegar hasta aquí. Y entre ellos, pues mis primeras trabajadoras, entre ellos mis primeros clientes que me decían, tranquila Rita, que confiamos en ti, que sabemos que a final de mes vas a poder pagar las nóminas, ¿no? Y que al final son esos clientes los que están a día de hoy también pues detrás respaldando esto. Esta es un poco la introducción de Berker Recursos Humanos. Como decíais en la presentación, pues en el 2018, después del crecimiento que estaba llevando Berker Recursos Humanos, decido presentarme al Premio Joven Empresario Aragonés. Nos quedamos finalistas con 2 grandes competidores y al final pues fuimos nosotras las que ganamos. Supongo que se valoró todo ese volumen de contratación que hacemos, todas esas nóminas que se contratan de una forma estable, ¿no? Dentro de la temporalidad del trabajo temporal, de una forma estable y se valoró pues eso, todo ese crecimiento desde cero, todo ese volumen de nóminas, de trabajo. Y después de todo eso, se crece, se invierte, se apuesta por nuevos departamentos, se apuesta por nuevas personas, se apuesta por un nuevo local comercial y se invierte hasta el volumen de todo eso. Y llega enero del 2020 y se empieza a hablar de algo que está pasando en China, que no va a llegar, que no nos preocupemos. Seguimos trabajando, escuchando también por comentarios de clientes, porque el 2019
ya fue un año más lento para nosotras que el 2018, que el 2017, aun potenciando mucho más la actividad comercial y la actividad exterior de mucho más marketing, mucho más, pues eso, actividad comercial, muchas más presentaciones de Berker. Nosotras en 2019, por decirlo un poco así, ya veíamos que algo iba a pasar, ¿no? Un poco todos los que estamos en el mundo empresarial ya sabíamos que 2020, 2021 iban a ser años complicados, pero no tan complicados. O sea, no sabíamos que de repente el 13 de marzo, porque todo el mundo habla del 16, del 15, que fue cuando se publicó el estado de alarma, yo hablo del viernes 13. Para mí el viernes 13 de marzo, creo que de lo que llevamos de año ha sido el peor día de todo el año. ¿Por qué? Porque todas las empresas, nosotras en ese momento, el 13 de marzo, dentro de Berker Recursos Humanos, teníamos como que unos 13, 14 procesos de selección abiertos dentro de consultoría. Berker Recursos Humanos es una sola marca dividida en dos empresas. Una que es la consultoría estratégica de selección de personal, todo lo que tiene que ver con perfiles intermedios, perfiles altos, administrativos, de un export manager o logística, y luego tenemos lo que es gestionar todo el tema de trabajo temporal, que es donde tenemos esas 400, 450, 500 nóminas, ¿vale? Entonces, todos esos 14, 15 procesos de selección que teníamos dentro de la consultoría, Berker Consultoría, cayeron. Fue todo el día, anúlame el proceso, las entrevistas que teníamos para el lunes, anúlalas, anula todas las entrevistas, bloquea el proceso, paralízalo, congélalo. Y por ende, llama a los trabajadores, ¿no? Y diles, anula, quita, para. Estábamos en la oficina en un momento de shock, de coger aire y decir, ¿qué está pasando, no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué viene? Y el que viene fue que eso se anuló al 100%, consultoría ahora mismo se está trabajando 0%, trabajo temporal ha caído de esas 500 nóminas, 400. Es verdad que marzo es un mes bajito para el trabajo temporal, abril y mayo son los meses en los que empieza todo el repunte, caerá un 80%. Los datos reales son que nosotras en estas fechas solemos tener una contratación de unas 350 personas más los picos hasta llegar al tope que suele ser en mayo y tenemos contratadas 43 personas. Entonces os podéis imaginar el golpe, el susto que nos llevamos, ¿no? que tenemos. ¿Qué hace Berker, qué hace Rita para que este golpe sea menos golpe? Pues aparte de estar todo el día escuchando y leyendo legislación, aparte de estar trabajando prácticamente 12 horas al día, sábados y domingos, y más cuando hay publicaciones o comunicados de prensa, estas las cosas malas también de no tener televisión, ¿no? Que un sábado a las 7 de la tarde te digan que el lunes nadie va a poder ir a trabajar, ese fue el otro palo gordo que recibimos, porque nuestro teléfono empezó a arder. Claro, nosotras estamos 5 personas trabajando en la oficina que tenemos línea de teléfono. Esas 5 líneas de teléfono ahora las estoy llevando yo, esos 5 correos electrónicos los estoy llevando yo porque no hay trabajo para todo el mundo. Dentro de Berker hemos tenido que hacer un ERE de suspensión de los contratos, sobre todo para poder amortiguar los costes que tenemos dentro de la empresa. Eso es lo que nos está trayendo el COVID, que de repente estábamos en un momento así y de golpe hemos hecho ni así, hemos hecho como así, ¿no? Es un poco la comparativa que yo hablo con la gente que estamos. Yo practico ciclismo de gran fondo, hago la quebrantahuesos, por ejemplo, y con un cliente que también es compañero ciclista le digo, Guillermo, esto es como los últimos kilómetros del Mari Blanc,
poner el plato pequeño, el piñón grande, y no sé si sabéis lo que es el molinillo, ¿no? Pero el ir despacito, mucha pedalada y despacito, despacito, despacito. Pues ahora estamos un poco en ese punto, yendo muy despacito, siendo muy cautas y muy prudentes con todo lo que estamos haciendo, porque ese 23% de cuota del que hablaba Pedro, pues ahora mismo ha caído igualmente de golpe. Ahora mismo hay mucha incertidumbre, yo lo comparo también con el 2008, porque en el 2019 lo comparo con el 2007, el pre-Expo, ¿no? En el que se oía cuando se acabe la Expo esperar que va a venir una crisis muy grande, van a caer las contrataciones, y así iba siendo. 2019 fue un poquito más bajo que las previsiones que teníamos. Lo mismo que pasó en el 2007 y en el 2008. Pero luego vino la Expo y cayó. Vino el COVID y cayó. Pero la caída no fue igual. En el 2008 no hubo que hacer un ERTE. En el 2008 no tuvimos que tener una puerta cerrada. En el 2008 no teníamos miedo de ir a trabajar porque tengo que ir a trabajar a pagar nóminas. En el 2008 no había todo el cóctel de legislación laboral que estamos viviendo ahora. En el 2008 no había invisibilidad. Y yo esto es una de las cosas también de las que hablo. Toda la legislación laboral que se está haciendo o que está activa es para todos los sectores que nos podamos imaginar, sobre todo esenciales, hostelería, sector servicios, pero luego estamos esa nube de empresas que somos las empresas de trabajo temporal, las cuales tenemos videochats, tenemos asociaciones con las que hablamos y todas tenemos el mismo punto de vista, el mismo problema que es con el que estamos trabajando, es la invisibilidad. ¿Y por qué? La noticia, el Real Decreto 10/2020, no podéis ir a trabajar el lunes. ¿Qué hago yo con mis trabajadores, con esas 43 personas que tengo ahora activas y son del sector, son de sector esencial? ¿Qué hago si tienen un accidente? ¿Qué hago si tienen que venir a la oficina a coger un parte de asistencia para ir a la mutua y yo estoy cerrada? ¿Qué hago? Todo era ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Pues al final decides moverte por impulso, decides moverte por y decides dar un servicio aun arriesgándote a que pueda entrar la policía en nuestro local o en nuestras oficinas a pedirte explicaciones porque el trabajo temporal no somos el CENAE de asesorías, no somos el CENAE de bancos, no somos esos CENAEs que se describieron, que se listaron, ¿no? como esenciales. Entonces, pues eso, decides ir a la oficina, decides ir a pagar nóminas, decides ir a atender de una forma diferente a esas personas que te piden información, que te piden esa consultoría o que te piden esa duda de Rita, ¿qué va a pasar con nosotros? Rita, yo tengo que ir a trabajar. Rita, no tengo que ir a trabajar. Y decides estar, aún sabiendo que te juegas o que yo me juego una denuncia con una licencia administrativa, con toda la repercusión que puede tener eso. Pero a razón de esto, o por eso se montó Recursos Humanos, ¿no? Por ser diferentes, por no estar en la línea de lo que estaban otras empresas de trabajo temporal, y por eso creo que es el éxito que hemos tenido de tanta contratación y de tantas empresas que han confiado en nosotros, porque pensamos y valoramos que el trabajador es nuestro foco principal, es al que tenemos que cuidar, es al que tenemos que atender, y en este caso es por el que nos hemos tenido que saltar esa normativa, ¿no? Y estar ahí para
Que me habla Pedro por chat, también podéis escribir. Ah, vale. Eso es para un poco todos. Cuéntame el tiempo porque no le he dado al esto y tampoco sé muy Vas, bien. vas bien, tienes unos 5 minutillos y pasamos a las preguntas. Vale. Pero si necesitas más, pues no hay problema. No. Voy en tiempo. Y un poco eso, ver qué recursos humanos está metida o está como muy influenciada con el tema del IAB, de los sellos RSA, RSA Plus, estábamos intentando sacarlo este año, pero un poco por todo eso, ¿no? Porque una de nuestras palabras es que somos diferentes. ¿Por qué? Porque hacemos cosas diferentes. Yo no conozco a una empresa de trabajo temporal de Aragón que tenga el RSA o que esté luchando por el RSA Plus, que tenga un plan de acción social. ¿Por qué? Pues porque al final quizás creo que van por otro camino. Nosotras no nos olvidamos, Berker no es una ONG, Berker tiene su camino económico, tiene su camino de sacar sus beneficios, su plan de viabilidad, pero dentro de ese plan de viabilidad tenemos un segundo caminito que trabajamos y trabajamos el de los trabajadores, el de aportar a la sociedad pues lo que podemos, lo que sabemos, lo que sentimos. Y un poco ahí en ese fondo, ¿no? En ese sentido, en ese sentimiento de empresa que tiene Rita en hacer crecer Berker, es el que nos lleva a esto. ¿Cómo trabajamos Berker ahora? Os decía que tenemos un ERTE. Yo he tenido que hacer un ERTE de forma obligatoria para todo mi equipo. ¿Por qué? Porque los volúmenes de contratación, cuando yo empecé en el 2015, empecé con 2 personas, fui 15, estuve todo el 15 con unas 40, 50 personas como estoy ahora, con la gran diferencia de que en el 2015, cuando empecé, esas 40 personas daban para pagar nómina y media, 2 nóminas y un local muy barato, pequeño, y ahora estamos 7 personas con un local muy grande, lo que conlleva mucha más luz, mucho más gasto telefónico, mucho más gasto de internet, mucho más gasto de nóminas, de cotización, de todo. Entonces, hemos tenido que hacer un ERTE porque en volumen de contratación estamos igual que cuando empezamos en el 15, con la gran diferencia de que los gastos a día de hoy no son los del 2015, están triplicados. Hemos tenido que hacer eso para no tener que llegar a un punto feo de lo que no queremos, ¿no? De lo que hablamos ahora los que estamos como jóvenes empresarios y emprendedores, de intentar salvar nuestras empresas al máximo. Eso porque creo que me lo he dejado antes por aquí a mitad de contar. Y como conclusión, no sé qué se va a ver en el 2020. Uno de los comentarios que yo digo siempre es que el trabajo temporal es el primero en salir de las empresas, es lógico. Antes de darle un trabajo o darle una media jornada o darle 5 horas a un ETT que no es de tu plantilla, se lo vas a dar a alguien que es de tu plantilla. Por lo tanto, somos los primeros en salir. Eso es lo que vimos el viernes 13 de marzo. Y somos los últimos en entrar. Por lo mismo, si las jornadas se van recuperando de una forma paulatina, de una forma más lenta, de una forma más tranquila, se van a dar a las personas que están fijas, que son indefinidos dentro de las plantillas de mis clientes o de las empresas. Con lo cual, yo como Berker creo que empezaremos a ver o a mover ficha para octubre, noviembre, para la campaña de Navidad, y a ver la luz, si conseguimos verla, que yo espero que sí, yo estoy trabajando para ello, para verano del 2021. Esa es mi conclusión. A mi filosofía espero y deseo que no afecte, porque al final la filosofía es la forma en la que cuidas a la gente o tratas a la gente. Afectar va a afectar, pero espero que no sea de una forma muy fuerte. Por ejemplo, el RSA Plus de momento está congelado, no estamos trabajando en él, ¿no? Se queda paralizado. Y todo en lo que llevaba con ello, pues todo el plan de voluntariado, todo esto está paralizado. Espero que cuando la actividad se retome, todo podamos volver a retomar. ¿Va a afectar en cuanto a volumen de contratación?
Pues deseo que no. Deseo que, o espero que los clientes nos vayan llamando. Se está otra vez haciendo mucha actividad comercial a sector primario. Estamos estudiando meternos dentro del régimen agrario para intentar ayudar a buscar a todo ese personal que tenemos ahora, por ejemplo, sin trabajar, intentar meterlo en régimen agrario. Estamos hablando con agricultores de Cariñena para la recogida de uva, de cereza, de fruta. Estamos buscando otras vías para no tener que cambiar, para, pues eso, un poco para hacer sobrevivir nuestra empresa y no tener que cambiar esa filosofía. Yo creo que ahora mismo va a haber un boom dentro de los recursos humanos como técnicos de prevención de riesgos laborales, pero muy específicos, o sea, muy formados o específicamente formados, porque ahora yo pienso que ahora va a estar el miedo de ¿y por qué me tengo que fiar de esta empresa? ¿O por qué voy a tener que estar en esta empresa? Pues van a tener que surgir, supongo, por parte de las mutuas, por parte de los servicios de prevención, certificados de calidad o certificados de esta empresa está protegida o esta empresa está evaluada por nuestro técnico de prevención de riesgos laborales. Sí, va a tener que surgir algo en relación a ese tema para que alguien cuando venga a hacer una entrevista a ver qué recursos humanos no tenga ese miedo. Es que tú te trasladas, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy una paranoica, pero al final, en ver qué recursos humanos pasa mucha gente al día. Yo no sé quién entra, quién viene, quién pasa, quién no. Y si el que viene o el que tiene previsto entrar a ver que justo cuando sale una persona y hace un mediatos dice, ya no entro, ya he perdido una persona de poder conocerla, de poder hacer una entrevista. Es que al final vamos a tener que llegar, yo creo que sí, que vamos a llegar a ese punto en el que vamos a tener que estar certificadas o avaladas o de una empresa segura, ¿no? De una empresa puedes entrar porque, pues eso, somos seguras o por lo menos lo intentamos. Pues yo creo que ahora mismo no deberían crearse nuevos tipos de contratos porque si no sería meter otro ingrediente más a esta bomba explosiva. Y digo otro ingrediente a esta bomba explosiva porque a nivel legislación laboral todo lo que se está dando es, nosotras ver qué recursos humanos estamos asociados a ese empleo, que es una de las cosas, uno de los consejos que yo le daría a cualquier emprendedor. Asóciate a una asociación específica de tu sector y estamos asociadas y todo lo que vemos es que a cada real decreto que sale, desde la asociación tenemos que hacer un apunte, ¿no? Tenemos que hacer ¿y qué pasa con esto? Porque al final ahora se está legislando como muy a batalla y el legislar a batalla implica muchos defectos de forma o implica muchos defectos de información o implica olvidarte de muchos pequeños detalles que cuando se hace una reforma laboral está como más estudiado, ¿no? Todos sabemos que cuando hay cambios de gobierno hay cambio de reforma laboral. Esto viene como de base. Con lo cual, yo creo que si ahora hubiese opción a una reforma laboral, ya la está viendo, pero si hubiese una reforma laboral oficial y hubiese nueva inserción de contratos laborales, los graduados sociales, gestorías laborales y empresas de trabajo temporal terminaríamos locos. Porque ya lo estamos haciendo con la legislación que está saliendo. Porque no sabemos si estamos actuando con legalidad o ilegalidad, abriendo la puerta de ver qué recursos humanos para hacer nóminas, para hacer contratos o para dar nuevas altas, como para que nos metan nuevos contratos. Yo creo que sería el caos tremendo. Pues porque los 15 días después del 13 de marzo, bueno, la televisión la decidí quitar porque no había contenido de interés para mí, porque prefería leer un libro,
jugar al parchís con Nicolás o simplemente no hacer nada, ¿no? Y decido desconectarme de noticias del COVID porque las 2 siguientes semanas al 13 de marzo, y yo siempre hablo del 13 de marzo, perdonadme, porque para mí fue el día del golpe, empecé a tener un dolor aquí, muy gordo, y un bloqueo aquí. Entonces he decidido ser como cuando en los pueblos iban los burricos con el carro de madera con las cositas así puestas, que solo veían un objetivo. ¿No? Pues yo ahora mismo estoy puesta con las cositas así, sin escuchar ni ver lo que hay al lado, y mi objetivo es luchar por Berker, hacer que Berker sobreviva y que sobreviva con el menor dolor, golpe o herida posible. Pues como primordial y a lo que yo más importancia le estoy dando ahora es a eso, es a las conexiones, ¿no?, entre clientes, el que nos podamos hablar, el que podamos contarnos nuestras experiencias de yo hice el ERTE así, a mí me contestaron así, yo estoy teniendo este problema, ¿cómo solucionarías tú esto? Yo para mí lo primordial van a ser las conexiones entre la gente que tenemos y con la que trabajamos. A nivel sector, a nivel ventas, está claro que todos vamos a tener que reinventarnos, está claro que todos vamos a tener que buscar nuevos sectores, nuevas ideas de venta, nuevas formas de venta, sobre todo nuevas formas de venta, porque en España estamos acostumbrados a, hola, ¿qué tal? Vengo a verte, ¿no? Estamos acostumbrados a hacer una puerta fría, estamos acostumbrados a, o no estamos acostumbrados a hacer una venta con una videollamada. Entonces, yo creo que esto a día de hoy va a cambiar. Nosotras, como Berker, vamos a tener que cambiar. Yo lo hablo con la persona que me está ayudando con el tema comercial y estamos hablando de que vamos a tener que empezar a agendar o a intentar hacer agenda todo con videollamadas para poder vernos y poder vender nuestros servicios, porque, y vuelvo a lo que hablaba antes del sello de calidad, ¿no? Tú ahora a qué gerente o a qué director de recursos humanos vas y le dices a menos de 1 metro qué es lo que es una mesa, hola, ¿qué tal? Soy Rita, soy de Berker y vengo, te doy la mano, ¿no? Vamos a tener ese miedo, con lo cual la reinvención es clara y el que no tenga ahora mismo una cámara web en su puesto de trabajo, sobre todo en el tema comercial, va a estar muerto. Y te hablo solo de una cámara web, ¿eh? No te hablo de mucho más. ¿No? Esas personas que yo mando a mis clientes son mi imagen. Si ellos hablan de que cualquier persona de mi equipo les ha escuchado, les ha atendido de forma agradable, tienen en Berker una silla en la que sentarse a contarnos nuestros problemas. Yo os puedo contar problemas e historias miles. Si esas personas empatizas, fidelizas, hablas y las haces sentir parte de tu equipo, o no de tu equipo, las haces sentirse un 1% importantes porque no necesitamos más, pues al final son mi imagen también. Pues al final es fiarte, ¿no? Confiar. Y una de las palabras que más dado es confiar en las trabajadoras. Rita, me tengo que ir al médico. Pues vale, pues te vas al médico. No necesito un justificante de que te has ido al médico. Igual te has ido a hacer una entrevista de trabajo para irte a la competencia. Pero si me dices que te has ido al médico, ¿por qué no me voy a fiar de ti? Otra de las cosas es que en Berker todo el mundo conoce nuestros datos, todo el mundo tiene mis contraseñas, todo el mundo, hablo de Berker, del equipo de gestión, ¿eh? O sea, Tiene transparencia, ¿no? Sí, todo el mundo tiene las contraseñas de cualquier cosa, mi ordenador siempre está encendido, no hay un despacho. Tú vienes a mi oficina y sabes que puedo ser Rita la jefa porque me conoces. Si no, no sabes quién soy, piensas que soy una más. Entonces, se trabaja con corazón un poco por eso, porque no hay despachos, porque no hay contraseñas, no hay
no sé, pues igual cosas diferentes. Luego. Muchas gracias. Chao, chao. Adiós.